Buenas noches. Vamos a comenzar repasando un poco lo que vimos la semana pasada, la última clase, y fue acerca de este camino, de un pequeño camino de 1 kilómetro 600 metros, donde les mencioné yo que pues podíamos tener diferentes tipos de secciones, que las secciones específicas que teníamos ahorita en este camino era solamente corte en los bloques de letra mayúscula, de morado, y en los bloques verdes solamente terraplenes. Y que algún material de los cortes se iba a poder utilizar para rellenar los terraplenes, excepto el bloque C mayúscula, el cual tenía que ser retirado al depósito de material. Y en los casos de solo terraplén, pues tenemos esta sección, que es este caso. En los casos de solo corte, que son los casos morados, tenemos esta sección, ¿sí? Y esta sección la tendríamos solamente si hubiera dos bloques contiguos, uno de corte y uno de relleno contiguos, entonces sí, habría corte y terraplén ahí mismo. Si el material de corte es apto para el terraplén, pues solamente con el tractor, que es con el que se hace el corte, con la hoja se hace el volteamiento del material y se va tendiendo y compactando por capas. Y manejamos que aquí había volúmenes que eran volúmenes en terreno natural o en banco, y aquí había volúmenes compactados, por lo tanto la operación aritmética entre ellos de rellenar, de sumar y restar, pues no era compatible así tal cual porque estaban en diferentes estados el material. Y aquí teníamos en esta tabla que el sector A, B eran conglomerados granulares aptos para formar terraplén, y el banco de préstamo era conglomerado granular también con las mismas propiedades, pero el bloque C mayúscula era limo arcilloso que no se puede compactar, y aun si se pudiera compactar no se puede utilizar por alto contenido de materia orgánica. Y tenía que ir al depósito de basura, como ya lo vimos ahorita. Hablamos de que teníamos disponibles para el corte dos opciones: tractores Caterpillar D7R Serie 2, ya sea que lo consiguiéramos nosotros o que lo tuviéramos propio, o tractores Caterpillar D8R también, o rentados o propios. Para la excavación en C solamente había la opción de mototraila, motoscrep. Entonces ahí no había mucho de dónde escoger. Pero sí había que hacer la selección, es decir, cuántas mototrailas se iban a requerir para llevar a cabo la operación de excavación y retiro del material. Para el relleno, lo que es la nivelación, revoltura del material, motoconformadora Caterpillar 140H como única opción, y también una sola opción de vibrocompactador, dos opciones de camiones pipa
ambos con bombas de 3 pulgadas, pero uno con tanque de 8000 y otro con tanque de 10000. Y dos opciones de cargador frontal, 938H y 924H. Entonces, eso es en cuanto a la carga del material. Y para el transporte, camiones de 6 y 12 metros cúbicos y el plazo 6 meses calendario. Se explicó la vez pasada acerca de cómo se transformaba el material utilizando los factores que vienen en la tabla, que incluso causó un poco de confusión al inicio, porque pues una operación que viene aquí indicada al final, pues debió haber sido efectuada al inicio, pero ya explicamos bien en el video pasado, en la videoconferencia pasada, pues cómo es que debe ser. Por lo tanto, no debe representar problemas. Aquí están las conversiones de volúmenes para que sean compatibles los volúmenes y puedan sumarse y restarse para ver cuánto hay que meter de banco y cuánto hay que meter de material de los cortes que se pueden utilizar. Se elaboró esta tabla de volúmenes, volúmenes en banco, volúmenes sueltos, en estado en banco y sueltos, y los equipos que se iban a utilizar, que en este caso son tractores, pues bulldozer, y la mototraila con un volumen en banco a remover de 30.000 metros cúbicos y suelto equivalen a 36.000 metros cúbicos. Entonces, de antemano se dijo que el sector C debe ser enviado a el depósito de desperdicio. En esta siguiente gráfica vimos cómo se obtenían las distancias de centro de bloque a centro de bloque, esto con la finalidad de poder determinar las distancias de acarreo que había que recorrer con los camiones, desde los cortes hasta los rellenos. Se indicaron las operaciones y se ilustraron. Por ejemplo, el material del sector A mayúscula viene a cubrir el sector A minúscula. Este volumen obviamente hay que transformarlo al equivalente o viceversa. Este a aquel, pero siempre y cuando ambos estén en la misma medida. Se transformaron estos que están en banco pues a compactados. Entonces estos 20.000 que están aquí en banco se transforman a 50.000, perdón, no a 50.000, sino se transforman a 16.000 compactados. Y se le restan a 50.000, por lo que quedan pendientes 34.
Luego después el sector B mayúscula, que es de corte, se va a mandar al bloque A minúscula, que es de relleno, y estos 80,000 metros cúbicos que tenemos aquí en banco o estado natural se transforman a lo que son 64,000 metros cúbicos. Estos 80,000 vienen a ser 64,000, los cuales entrarían directamente aquí, pero como aquí le faltan solamente 34, restan 30. Como es un ejercicio de libro, pues todo sale muy perfecto. Entonces, estos 30,000 que quedaron aquí pendientes, pues se acomodan aquí exactamente y se cubre el bloque B minúscula. Y por lo tanto, los bloques C y D minúsculas, pues eso sí requiere material de banco. Y en la tabla que sigue se presentó el sector y de dónde procede. Por ejemplo, el sector A, en esta parte se debe de colocar el sector de terraplén. En esta columna se debe de colocar el sector de corte o bien del banco de dónde proviene ese material. Por ejemplo, para el sector A minúscula de A le corresponden 20,000 en banco, 23,000 suelto y 16,000 compactados, y hay que recorrer 325 metros de acuerdo a las distancias que se establecieron en el croquis. Y aparte, al mismo sector A del bloque B hay que darle 42,500 en banco, que son 48,875 sueltos y 34,000 compactados. Y hay que recorrer 225 metros. De acuerdo a las distancias, vuelvo a repetir, en las cuales se dividieron todos los bloques, centros de bloques de trabajo. Al bloque B minúscula, pues solamente le llega material de B mayúscula. Y aquí están los volúmenes en sus tres estados correspondientes. Y la distancia a recorrer es 150 metros. Al bloque C minúscula y al D minúscula les va a llegar material del banco de préstamo. Y aquí están los volúmenes tanto en banco, suelto y compactados, y la distancia que hay que recorrer del banco al centro de esos bloques, tanto para C y como para D. Y a desperdicio le va a llegar material de C mayúscula por medio de la mototraila, 30,000 en banco, que son 36,000 sueltos, y compactados nada, puesto que es un material que no se puede compactar y aparte no tendría sentido, entonces aquí queda cancelado. Y hay que recorrer 850 metros.
Más aparte, hay que determinar, me voy a regresar un poco, aquí en el bloque de distancias nos marca que la fuente de agua está en el kilómetro cero a una desviación de 750 metros. Entonces, por lo tanto, aquí hay que ir de aquí a aquí 750 metros. Más 50. Más 325. Eso nos da 750 más 325 sería 1075 más 50, lo que sería 1125 metros en el recorrido de aquí hasta acá. Y así hay que calcular el recorrido de aquí a este bloque, de aquí a este bloque, al centro de bloque, que es como quien dice el centro de gravedad el centroide del bloque, y plasmarlo en una tabla. ¿Por qué? Porque de aquí hay que acarrear agua para compactar estos bloques. Estos no, estos bloques no, puesto que son de corte. ¿Para qué les ponemos agua? El agua es para compactar nada más. Para poder determinar la elección del número de pipas que se debe hacer. Entonces aquí está la tabla de desde la fuente de agua hacia cada centro de cada sector de relleno y los volúmenes de material, no de agua, es de material en banco suelto y compactados y las distancias de trabajo. También se habló de que hay que transformar el plazo a horas, que son 6 meses y pensamos trabajar 25 días por mes, 8 horas en un día, para un total de 1200 horas. Eso sería pues el plazo. Ahora sigue lo que es la elección o la selección, más bien selección, porque ya tenemos las opciones, pero ahora vamos a hacer la selección de los... Profe, Mande, dígame. yo tengo una duda para convertir ahí, ¿por qué le puso 25? ¿No vamos a manejar como si fuera el mes 30 días, le restaríamos los 4 domingos o por qué fueron 25 días? Mm, porque estamos considerando que posiblemente... O sea, esto lo van a... Bueno, yo se lo voy a dar, Sí. pero aquí se toma que entre los domingos y los medios sábados se completan 5 días que no se trabaja, Ah, ok. ¿sí? Sí, Más o menos. Pudieran ser 26. sí, sí. Digo, pudieran ser 24. Ah, ¿Sí? ok. Sí. Ok. Ahora vamos a ver la selección del equipo de excavación y carga. Ya tenemos las opciones. Primero vamos a trabajar lo que es excavación y carga. La excavación se va a hacer con tractores, bulldozer y con la mototraila. Y la carga con cargador frontal.
Entonces, bueno, dice aquí, para excavar y cargar se requieren tractores y cargadores frontales y mototrailers. Por lo tanto, pues hay que, para seleccionar, porque hay que seleccionar qué opción es la mejor, ¿sí? Hay que seleccionar qué opción es la mejor de las que tenemos y cuántos. Y aparte, eh, bueno, eso sería en primer lugar. Ahora, las productividades vienen siendo los rendimientos. Pues, ¿cómo se determinaron? Pues con las fórmulas que ya vimos y que ya se hicieron ustedes en los ejercicios de obtención de rendimientos. Y hay que sacar esto para para cada una de las opciones. Si tuviéramos 5 opciones de tractor, por ejemplo, pues para cada una de esas opciones habría que sacar la productividad o el rendimiento. Y entonces tenemos que para el tractor de 8R, aquí están las características, hoja recta orientable 8A, es la opción que tenemos. Y esto de aquí, la longitud de excavación, pues la estimamos nosotros, pues en base a la visita de obra, en cada recorrido de excavación, cuántos metros va a recorrer. Este sale con el manual Caterpillar. Estamos estimando que el avance sea en primera y el regreso sea en tercera en reversa. Estas velocidades salen del manual Caterpillar, tiempo fijo, tiempo de avance, tiempo de retroceso y el tiempo total del ciclo. Ya no vamos a explicar mucho esto porque eso ya lo saben hacer. Aparte de sacar lo que es la productividad, pues hay que sacar también la eficiencia. La eficiencia, aquí viene tiempo, solamente nos están diciendo tiempo, operación, administración de la obra y el tipo de material. Entonces, se multiplican los factores y tenemos un factor de eficiencia de 0.4918. En esta parte van a hacer un trabajo, de antemano les digo. Si hay tiempo hoy vemos de qué se trata, si no, pues hasta mañana. Tiene que ir bien detallado tanto todo esto con operaciones, así como aquí, o más detallado, en el informe que van a presentar y también el cálculo de la eficiencia. Yo les voy a dar los datos. O sea, no hay que estar investigando nada, yo les voy a dar los datos. Entonces, solamente es ponerse a trabajar. Con esto se obtiene el rendimiento que para el caso del 8R, pues 144.94 metros cúbicos por hora. Ahora, tenemos la opción del D7R Serie 2. Bueno, pues para el D7R Serie 2 es hoja recta. El tractor trae una hoja recta orientable 7A. Todos estos datos yo se los voy a dar, excepto esto. La capacidad de la cuchara y todo lo demás, digo, del cucharón ustedes lo van a sacar del manual. Yo les voy a dar la longitud de excavación, que es la misma, el tiempo de avance en primera, de retroceso en tercera, les voy a decir en cuánto avanza, en cuánto retrocede, pero ustedes tienen que investigar las velocidades, el tiempo fijo. Acuérdense que siempre lo vamos a usar de 15 segundos, el promedio,
y pues aquí sacamos el tiempo de ciclo. La eficiencia pues es prácticamente la misma porque no cambia, o sea, la máquina no tiene nada que ver. Punto 4918 y se aplica la fórmula así desglosada, son 119.96 metros cúbicos por hora para este modelo de tractor. Ahora, lo que sigue es hacer una tabla como esta que se presenta aquí. Esta tabla lleva 6 columnas. En la primera es el equipo, mencionar el equipo. Por ejemplo, las opciones que tenemos es de 8R y de CTR Serie 2. Y el material obviamente se excava en su estado natural, o sea, en banco. De nuestra tabla que tenemos, del total de metros cúbicos que hay que excavar, total de metros cúbicos que hay que excavar con bulldozer, pues nos resultan 175,000 metros cúbicos. Esto sale de la tabla anterior, de la tabla que vimos ahorita, que repasamos ahorita, que vimos la vez pasada. El plazo, ya habíamos determinado que son 1200 horas. Entonces, ¿qué se hace? Dividir esta columna entre esta. O sea, se hace la división y luego lo que sale ahí todavía dividirlo entre esta columna. Entonces, de tal forma que para esta máquina resulta exactamente una máquina. Y aquí resultan 1.215 máquinas, que no pueden ser 1.215, pues tendrían que ser 2. Pero al incrementar, el hacer ese cierre hacia arriba, estaríamos incrementando una cantidad de 0.785 de tractor. Si los dos tractores, en caso de que tomáramos esta opción, los llevamos a la obra, va a llegar un momento en que uno de ellos ya no va a ser utilizado y si está ahí, si lo dejamos ahí, se va a desperdiciar 0.785 de tractor. E inclusive si lo regresamos, el costo de traslado pues va a ser doble porque va a ser el costo de ese tractor cuando se deje de usar más el costo del tractor otro que estemos utilizando. Y ya la clase anterior dijimos que solamente íbamos a tener un solo frente de trabajo. Terminamos y cortar un bloque y rellenamos el otro y cambiamos todos los equipos de frente. No va a haber más frentes de trabajo, por lo tanto, aquí se estarían, por decir así, desperdiciando, entre comillas, desperdiciando, y lo pongo entre comillas, .785 de tractor, lo cual no es viable por lo que ya platicamos ahorita. Por lo tanto, el equipo elegido es este. Aparte aquí sale cerrado un tractor de 8R y va a ser utilizado el 100% del tiempo. ¿Cuántos van a ser? Una máquina. Nada más necesitamos uno, no necesitamos más. Porque puede ser que aún así no salga cerrado, pero hay que elegir la opción donde menos se desperdicie.
Aquí porque los volúmenes son pues, son volúmenes bajos. Pero si fueran volúmenes muy altos, como los caminos, pues, que se hacen en la realidad, o carreteras que se hacen en la realidad, donde se mueven grandes cantidades de volúmenes, pues ahí sí saldrían más máquinas. Entonces, no solamente es elegir cuál, sino cuál y cuántas. Sería un tractor de 8R el que elegiríamos y listo. Ahora vamos a ir al equipo de carga, porque el tractor va a cortar, pero en los bloques que sí se puedan aprovechar, que es donde el tractor va a cortar, dijimos que en los bloques donde no se puedan aprovechar, en el bloque C mayúscula, ahí sí va con mototraila al depósito de desperdicio. El cargador, primero vamos a ver el rendimiento del 938H. La característica del cucharón yo se las voy a dar en el caso de ustedes, pero el volumen hay que sacarlo del manual Caterpillar. La fórmula es esta. Entonces, el factor de eficiencia de la máquina aquí viene en tiempo, operación, administración y estado del material. Entonces, yo les voy a dar para la eficiencia cuáles son los factores, o sea, qué factores utilizarán, pero ustedes tendrán que hacer las correspondientes operaciones. Así como en la tarea. Sacamos el factor de eficiencia y el factor de eficiencia de la cuchara, pues por ejemplo yo les voy a decir, es terreno medio, para este caso es terreno medio y es 0.85. Entonces, todo esto lo deben sacar ustedes de los apuntes. Ahí viene una tablita con los tiempos. Y sacar, o sea, vienen tiempos fijos y tiempos variables. Este tiempo de aquí, avance cargada, es variable porque depende de la distancia. La distancia también yo se las voy a dar. O sea, yo les voy a dar todos los datos que requieran para que ustedes no tengan que batallar ni suponer nada. Y pues aquí se saca también el avance al frente y tenemos que el rendimiento para este cargador frontal son 165.37 metros cúbicos por hora. Pero aquí sí también tenemos dos opciones. Ahora vamos con el 924H. El 924H pues tiene cucharón de uso general, dientes y segmentos. Aquí está la capacidad. Y como lo demás no cambia, es decir, el tiempo de ciclo es el mismo que para el anterior, tampoco cambia la eficiencia, entonces pues tenemos 106.48 metros cúbicos por hora. Este rendimiento, y también se hace la misma tabla. Equipo, el volumen de trabajo, nada más que aquí debe ser suelto. Aquí dice A de abundado, pero vamos a manejar S de suelto. Y de la tabla previa que hicimos
son 201.250 metros cúbicos sueltos. Aquí se coloca el rendimiento, el plazo y se hace la misma operación. Esta columna entre esta y nos da el número de máquinas. Aquí son 1.57, es que tendrían que ser 2. Y aquí sale 1.01. Cuando salga así, 1.01, pues se cierra a 1, exacto. Aquí es exacto, 1. Y aquí estaríamos desperdiciando 0.43. Obviamente, pues esta es la opción que debemos elegir. Un cargador frontal 938H. Y para el bloque de limo arcilloso del bloque C mayúscula, vamos a usar la mototraila Caterpillar. Tenemos una sola opción, que es la mototraila Caterpillar 623G, pero de cualquier forma hay que sacar la productividad porque hay que ver cuántas. Solamente hay esa opción, pero hay que ver cuántas se requieren. Entonces, aquí están pues, los datos, yo se los voy a dar. Bueno, de hecho debe ser a ras. Lo que es el CD se obtiene de una tabla. Yo les voy a dar los datos para que de esa tabla saquen ese. No, de hecho en su proyecto, de hecho aclaro, en su proyecto no van a llevar mototrail. Todos los cortes que tengan que hacer se van a hacer con tractor bulldozer. Aclaro. Entonces, para su proyecto no, pero vamos a verlo para este ejemplo. Aquí tenemos H, L, el CE, y la longitud de carga, la velocidad de carga y pues acuérdense que hay que consultar bueno, para la mototrail hay que consultar gráficos, pero como les digo a ustedes, pues no hay que hacerlo para su trabajo porque no van a llevar mototrail. Sin embargo, ya lo hicieron como ejercicio. El factor de eficiencia es el mismo y el rendimiento serían 58.86 metros cúbicos por hora. Se vuelve a hacer la tabla, se especifica qué equipo es, modelo, va a excavar en banco. Aquí está el rendimiento y el plazo. Entonces se divide esto, entre esto, entre esto. Y como no hay otra opción más que este modelo, no podemos conseguir otro, sale en 0.42. La operación de división sale de 0.42. Pues tiene que ser una, no puede ser 0.42. Estaríamos desperdiciando 0.58, pero pues no hay de otra. Eso significa que en algún momento va a quedar desocupada y hay que regresarla. Porque si no la quedamos y si es rentada, pues vamos a estar pagando de oquis. Y si es nuestra, una máquina parada va a ocasionar costos fijos y corre más riesgo de ser robada a que si la tuviéramos en nuestro campamento. Entonces, pues aquí está el equipo elegido, es obviamente, y solamente requerimos una.
Pero pudo haber sido el caso que hubiéramos requerido 2 o 3. Pues entonces por eso hay que hacer todo el procedimiento. Porque vamos a decir, bueno, cuando tengamos una sola opción, pues esa es y punto, ¿no? Pero ¿cuántas? Por eso hay que hacer, o sea, ¿cuántas máquinas? Por eso hay que hacer el proceso. Ahora para motoconformar, los terraplenes. Hay la opción de la motoconformadora Caterpillar 140H. Esta sí la van a tener ustedes en su trabajo. Y eso que van a hacer es como un mini proyecto. Porque al hablar de proyectos luego nos asustamos y pues es un mini proyecto y les voy a decir las características que debe tener y qué es lo cual es el mini proyecto que les va a tocar y cómo se va a trabajar. Pues aquí están todos los datos que requieren ustedes. Este ángulo yo se los voy a dar. Esto se investiga del manual Caterpillar. Esto se saca con operación. Ancho de traslape yo se los voy a dar. Y el espesor de capa también se los voy a dar. Y ya lo que es el número de pasadas, la velocidad de retorno, pues va a ser como es para nivelación, siempre son 15 kilómetros por hora. Y aquí acuérdense que son los tiempos. Aquí vienen los tiempos. Tiempo fijo. Pues aquí viene el tiempo de ciclo. Son 2.92 minutos. El factor de eficiencia es 0.4918. Y la fórmula la tenemos aquí. Al sustituir los valores en la fórmula, tenemos que el rendimiento son 180.07 metros cúbicos por hora. Y se vuelve a formar esta tabla. Igual como los demás casos, motoconformadora 140H es la única opción, no hay más. El volumen de trabajo es suelto, sí, pero solamente en los terraplenes, no en los cortes, o sea, no en los cortes, sino en los terraplenes, porque en los terraplenes hay tanto material proveniente de corte en tajo como material proveniente de banco. Eso suma 201.250 metros cúbicos. Aquí está el rendimiento, el plazo y sale en punto 93. Punto 93 que pues se cierra uno. Solamente se está desperdiciando punto 07. O sea, casi esta motoconformadora se va a dejar de usar casi cuando estemos terminando ya la obra. Entonces, por lo tanto, pues ahí se va a quedar hasta finalizar la obra. Entonces tiene que ser una motoconformadora 140H. Ahora vamos con el vibrocompactador. La opción que tenemos es CB534D. Y bueno, pues ancho de rodillo del manual, ancho útil, el traslape 20 centímetros, este yo se los voy a dar. Espesor de capa yo se los voy a dar. El coeficiente de transformación yo se los voy a dar. Y todo lo demás ustedes lo van a tener que investigar y calcular. Y aplicando la fórmula tenemos que son 225 metros cúbicos por hora. Y se forma la tablita, equipo, volumen de trabajo
Recordemos que también el compactador trabaja con el material suelto. Tanto la motoconformadora como el fibrocompactador trabajan con material suelto. Son 201.250 metros cúbicos, 225 metros cúbicos por hora. Entre este, nos resultan 0.75 máquinas, pues que tiene que ser una. Aquí estaríamos desperdiciando 0.25 de máquina. Pues no hay de otra. En algún momento se va a desocupar. Ya decidiremos nosotros si se queda ahí o la regresamos. Pero cuando ya verdaderamente se desocupe, o quizás va a estar por lapsos desocupada mientras se corta solamente, no sé. Aquí lo que nos interesa es que va a ser una máquina de compactador Caterpillar CB534D. Ahora pasemos a los camiones de volteo. Aquí en los camiones de volteo, la situación es un tanto distinta a como vimos los ejemplos de clase y los ejercicios que ustedes hicieron. En los ejercicios que ustedes hicieron era solamente una distancia, pero aquí estamos hablando de varias distancias. La tabla de volúmenes y distancias de acarreo que está anteriormente, que vimos la clase pasada y que repasamos al inicio de esta clase, pues muestra los volúmenes tanto en su estado en banco suelto y compactado y las distancias de acarreo. El material se acarrea por obvias razones, pues suelto. Entonces se debe considerar el volumen suelto que se vaya a transportar de los tajos que sean aptos o de los bancos de préstamo hacia los bloques de relleno. La fórmula y para la eficiencia no hay problema. Hay que calcularla una sola vez. ¿Y por qué digo una sola vez? Porque ahorita vamos a ver cómo se hace el cálculo para este caso que tenemos varias distancias. Para cada una de esas distancias hay un volumen en específico que se va a mover. Tenemos aquí la eficiencia en tiempo, operación, administración y el camino. El factor de eficiencia nos resulta de 0.54. El tiempo de ciclo es el tiempo de ciclo en minutos, que es la suma de tiempo fijo. Este tiempo fijo va a ser, como dice, fijo para cualquiera de las distancias. Ahí la distancia no tiene nada que ver. El tiempo fijo involucra la carga, descarga y maniobras. Pero el tiempo variable si va a modificarse para cada una de las distancias. ¿Por qué? Por el hecho de que son distancias distintas. Entonces, el tiempo variable es la marcha. ¿Cuánto tiempo nos vamos a llevar para recorrer la distancia de ida y de regreso? Entonces, el tiempo de carga ya lo saben sacar ustedes.
yo les voy a dar el equipo cargador, las características del equipo de carga, y hay que ir al manual, hay que sacar, les voy a dar el tiempo de ciclo, pero ustedes tienen que sacar la capacidad del cucharón. Y bueno, pues aquí está el procedimiento para sacar el tiempo de carga, que es T1, con todos estos datos que yo les voy a proporcionar. Aquí está QC, que es la capacidad del cucharón del equipo de carga, factor de cucharón, peso volumétrico, yo se lo voy a dar, la capacidad también en toneladas, yo se la voy a dar, de tal forma que ustedes van a aplicar la fórmula y van a tener el número de ciclos que se requieren. Entonces, el tiempo 1, que es el tiempo de carga, es 254.4 segundos. Y el tiempo de descarga más el tiempo de espera, según condiciones promedio, son 1.3 minutos. Ahora vamos a determinar el tiempo. Bueno, el tiempo 3 también es un tiempo donde no influye la distancia. O sea, ahí son maniobras para que el cargador comience a cargar, y en promedio, para condiciones promedio, son 0.35 minutos. Ahí la distancia no tiene nada que ver. Pero ya para la distancia, o para el tiempo fijo, perdón, ahí sí las distancias de acarreo sí tienen que ver. Entonces, de B a B, mayúscula minúscula, son 150 metros. De B a A, mayúscula minúscula, 225 metros. ¿De dónde sacamos estos? Pues de la tabla de volúmenes y distancias de acarreo que ya sacamos con bastante anterioridad. 325 metros de A a A, 500 metros del banco del préstamo 2 a D y 700 metros del banco de préstamo 1 a C. Entonces tenemos cuántas distancias distintas. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 distancias distintas que van a ocasionar tiempos distintos de, pues ¿cómo le podré aquí? Tiempo de acarreo 1 y tiempo de retorno 1. Tiempo de acarreo 2, tiempo de retorno 2, hasta aquí tiempo de acarreo 5 y tiempo de retorno 5. Van a ocasionar 5 tiempos distintos de acarreo y retorno. Por lo tanto, aquí se debe de formar esta tabla. Con tantas columnas como distancias distintas de acarreo tengamos. Aquí está 150, 225 metros, 325, 500 y 700 metros. Y las filas serían estas. El volumen de la caja
por ejemplo, estamos analizando la opción de 12 metros cúbicos. Pues eso es para todas las columnas. El factor de eficiencia no varía, la distancia no tiene nada que ver con el factor de eficiencia. Por lo tanto, 0.54 para todo. Aquí viene el tiempo 1, que son nada más viene la conversión. 254.4 segundos son 4.24 minutos en todos los casos. Se fijan, en todos los casos es la misma cantidad de tiempo, es el mismo número. 4.24 minutos. El tiempo 2, que también es un tiempo fijo, pues tampoco varía, es 1.3 minutos para todos los casos. El tiempo T3, que es un tiempo fijo, que ya lo vimos ahorita, tampoco varía. O sea, todos estos datos son iguales para todas las distancias, pero lo que sí varía aquí es el tiempo de acarreo, porque va en función de esta distancia. Esto puede salir de manera fácil con una hoja de Excel. A ver, aquí está indicada la operación. Punto 150. Transformamos los metros a kilómetros. Ahí aparece que son 20 kilómetros por hora y entre 60 para que sean kilómetros por minuto. Entonces son 4.5 minutos. Aquí serían .225 también sobre 20 entre 60. Aquí serían 67.5, perdón, 6.75 minutos. Aquí, a ver, perdón, aquí serían .45 minutos. Me equivoqué hace un momento. No vi el punto. .45 minutos. Aquí serían .675 minutos. O sea, no llega al minuto. .975 y 1.5 y 2.1. Entre más nos alejamos, pues es más el tiempo. Eso sería para el tiempo de acarreo, y para el tiempo de retorno es la misma operación, pero lo que varía es la velocidad. Aquí fueron 20, aquí son 25 en todos los casos, a 25 kilómetros por hora. Entonces tenemos también 5 distintos tiempos. El tiempo total son la suma de este tiempo, más este tiempo, más este tiempo, más el de acarreo, más el de retorno, da el tiempo total para cada uno o para cada una de las distancias o para cada uno de los casos. Este rendimiento viene aquí arriba, pero para determinarlo se requiere hacer una operación. Sucede que para la distancia de 0.15 metros son 43.125 metros cúbicos que se van a mover sueltos. ¿De dónde sacamos esto? Pues de la tabla de volúmenes y distancias de trabajo. 48.875, 23.000,
28.750, 57.500. El plazo son 1.200 horas para todos los casos. A ver, pero esto no se requiere para conocer el rendimiento. Para el rendimiento se aplica la fórmula que ustedes ya conocen. Volumen de la caja por 60 por el factor de eficiencia entre tiempo de ciclo. Entonces sería volumen de la caja por el factor de eficiencia por 60 entre el tiempo total. Aquí dice tiempo total, malamente debe decir TC, tiempo de ciclo. Y entonces la operación de este valor por este valor, luego por 60 y dividido entre el tiempo total o tiempo de ciclo, nos da el rendimiento para cada uno de los casos. Observen cómo el rendimiento va disminuyendo conforme la distancia se va incrementando. Por eso es que esto no puede ser efectuado como en la tarea una sola vez y ya. Ahora sí, ya vimos que los volúmenes también son distintos, puesto que para cada distancia está asociada con un bloque o un banco, dependiendo ya de la distribución que hicimos de los volúmenes. El plazo, 1.200 horas en todos los casos. Entonces ahora sí, el número de camiones hay que sacarlo para cada distancia. Por ejemplo, este número de camiones, ¿cómo sale? Se divide el volumen entre el rendimiento y luego se divide entre el plazo y luego se divide entre bueno, ya estoy diciendo cosas de más. Repasando, se divide el volumen entre el rendimiento, o sea, 43.125 entre 58.03 y luego eso se divide entre 1.200 y resulta 0.62. Y así para cada columna, pues ahí en Excel fácilmente se puede formular 0.74, 0.37 de camión, 0.53, 1.19. Aquí lo que se debe hacer es sumar este más este más este más este más este. Aquí está indicada la operación abajo. Y nos da 3.45. Son 4 camiones. ¿Cuánto estamos desperdiciando aquí? Para completar los 4 camiones, tuvimos que agregar 0.55 de camión. Eso es lo que se está, dijimos entre comillas, desperdiciando. Ahora vamos a la segunda opción. La segunda opción que tenemos es el volteo de 6 metros cúbicos. Pues el tiempo de carga T1 sí va a ser distinto al tiempo de carga para el camión de volteo de 12 porque la caja es más chiquita.
Si el cargador es igual, que en este caso es igual, entonces la capacidad también del camión nominal es de 11 toneladas, pues se requieren 4 ciclos. Y se multiplica 4 por 31.8, que donde 31.8 es el tiempo, el ciclo del equipo, o sea, TE, 31.8 segundos, el tiempo de ciclo del equipo de carga, que es un dato que yo les doy. El tiempo 1 serían 127.20 segundos. El T2 es igual que en el caso anterior, 1.3 minutos para condiciones promedio. Y tenemos exactamente las mismas distancias, 5 distancias distintas. El T3 no va a cambiar con respecto al anterior, 0.35 minutos. Estas 5 posibles distancias, como ya lo dijimos en el ejemplo pasado, o en el caso pasado, van a originar 5 tiempos distintos de acarreo y 5 tiempos distintos de retorno. Se forma la tabla, como lo hicimos con el camión de 12 metros cúbicos, solamente que aquí van a ser 6 metros cúbicos del volumen de la caja en todos los casos. Factor de eficiencia no cambia, puesto que no influye ni la capacidad del camión ni las distancias. Y este tiempo 1 ya lo habíamos calculado, este sí fue distinto al caso de 12 metros cúbicos, que aquí se están transformando solamente a minutos, pero que es la misma cantidad de minutos, 2.12 para todos los casos. El T2, 1.3 minutos. Igual, para todos los casos es un tiempo fijo y el T3 es un tiempo fijo también. El tiempo de acarreo y el tiempo de retorno pues vienen siendo los mismos que para el camión de 12 metros cúbicos, puesto que puesto que la capacidad del camión no influye en el tiempo de acarreo. Entonces, pero para cada distancia sí es distinta. El tiempo de ciclo, como ya vimos, es el tiempo de la suma del tiempo 1 más tiempo 2 más tiempo 3 más TA más TR. Y obtenemos el rendimiento con la fórmula que ya conocemos, que es el volumen de la caja por 60 por el factor de eficiencia entre el tiempo de ciclo. Aquí están los rendimientos, que sí son distintos de la tabla anterior, puesto que el camión es más pequeño. Los volúmenes que hay que mover son los mismos que en el caso anterior. Para cada distancia, que se obtienen, como ya dijimos, de la tabla de volúmenes y distancias de acarreo. El plazo, 1200 horas para todos los casos. Y el número de camiones dijimos que se divide
Este volumen entre el rendimiento se hace la división y luego de ahí también lo que salga se divide entre el plazo en horas y eso nos resulta en el número de camiones para cada una de las distancias. Entonces tenemos la suma de todos los números de camiones, nos da 5.11 y aquí tienen que ser 6. No pueden ser 5 porque faltarían camiones. Aquí estamos desperdiciando 0.89. Mientras en el caso de el volteo de 12 metros cúbicos estamos desperdiciando 0.55. Obviamente estamos desperdiciando más en el de 6 metros cúbicos. Por lo tanto, el de 12 es el que debe ser elegido. 4 camiones. Y aquí está la palomita de equipo elegido. Entonces, hay que hacer esta tabla también comparativa para indicar 3.45 que sube a 4 y 5.11 que sube a 6. Y el equipo elegido. Ahora pasemos al equipo de acarreo de agua. Tenemos opción de pipa de 8000. Y tenemos la fórmula. Son iguales, solamente que aquí al dividir 60 entre 0.10, pues da 600. Se simplifica nada más la representación, más sin embargo es igual. Por la capacidad del tanque, entre el peso volumétrico del material, por el tiempo de ciclo. ¿Sí? Ahí está mal la fórmula, bueno, está mal indicado el término, no debe ser TA, debe ser TC. De hecho, sí dice TA duración del ciclo. Por la eficiencia. La duración del ciclo, como en el camión, está determinado por varios tiempos. Solamente que aquí el tiempo de carga es el tiempo T1, que ya dijimos que era de la capacidad del tanque entre J, que es eh, el caudal. Son bombas de 3 pulgadas. De hecho aquí no dice, pero tiene bomba de 3 pulgadas. Entonces, tanto el tiempo de carga como el tiempo de maniobras, como el tiempo fijo, como el tiempo de descarga, son tiempos que no cambian. Entonces, pero sí cambian también como en el camión los tiempos de acarreo y retorno. Se van a generar 5 tiempos distintos de acarreo, perdón, no 5. En este caso vamos a ver la tabla. La tabla indica 4 distancias de acarreo. ¿De dónde sacamos estos? Pues recuerden que también hoy platicamos y la vez pasada de la formación de la tabla de acarreo de agua
donde se ponía ahí en los volúmenes, tanto suelto en banco como compactado, de material y las distancias de acarreo que se obtuvieron, pues desde la fuente de agua hasta los centros de bloques de terraplén nada más, única y exclusivamente. 1125 metros, 1500 metros, 1750 metros y el más lejano 2250 metros. Aquí vamos a poner la capacidad del tanque en litros, que es igual para todos. Analizamos primero la pipa de 8000 litros. El factor de eficiencia 0.54 no viene especificado, pero pues ya sabemos cómo se obtiene. Digo, no viene especificado en este ejemplo. El tiempo 1 es el tiempo que tarda en cargarse, que depende de la capacidad del tanque y del caudal de la bomba. El caudal de la bomba, pues ahí en los apuntes que les di, viene para 3 pulgadas y 2 pulgadas los caudales de llenado y el caudal de vaciado es el mismo para los dos casos. Tiempo fijo, pues es el tiempo de maniobras y demás, que ese sí, como es fijo, pues es el mismo para todos. Y el tiempo 2 es el tiempo que tarda en descargarse, que también depende del caudal de descarga, que es, o está especificado ahí en los apuntes, y que es el mismo para tanto para la bomba de 3 pulgadas como para la de 2 pulgadas. Aquí son 16 minutos. Aquí el llenado es de 16.67 minutos. Y el tiempo fijo 1.5 minutos. Estos tres tiempos no hay problema, pero los tiempos donde hay problema es acarreo y retorno. Entonces aquí hay que poner, igual que en los camiones, la distancia en kilómetros. 1125 metros es 1.125 kilómetros. 1.125 kilómetros. 1500 es 1.5. 1750 es 1.75. Y así sucesivamente. Y aquí las velocidades, pues esas ya corresponden a la velocidad que se desprende del estado del camino, si es con subidas o bajadas y distancia. Aquí se determinó que eran 30 kilómetros por hora que se dividen entre 60 para transformar a kilómetros sobre minuto. Aquí son 3.5 minutos, 4.5 minutos, 3 minutos, 2.25 minutos. Y el tiempo de retorno, 1.69 minutos, porque la velocidad es distinta. 2.25, 2.63 y 3.38. La suma de todos los tiempos, este tiempo T1 más el tiempo fijo más el tiempo T2 más el tiempo de acarreo más el tiempo de retorno da lo que es el tiempo de ciclo. Aquí fueron 38.11 minutos, 39.4 minutos, 40.3 minutos y 42.05 minutos. El rendimiento se obtiene de la fórmula
que tenemos aquí, 600 por la capacidad del tanque entre el peso volumétrico por el tiempo de ciclo por la eficiencia. Entonces, esta capacidad por el factor de eficiencia por 600 entre el tiempo de ciclo, y aquí no está indicado, pero yo les voy a pedir que en la tabla que ustedes formen coloquen un renglón donde aparezca el peso volumétrico que yo les voy a dar para el material. Entonces, repitiendo, capacidad del tanque por el factor de eficiencia por 600 entre peso volumétrico, que debe aparecer por aquí después del tiempo de ciclo, y entre el tiempo de ciclo nos da, aquí están los rendimientos para las distintas distancias: 37.79, 36.56, 35.73 y 34.25. Y estos volúmenes son de material suelto, que se sacan de la tabla de volúmenes y distancias de acarreo de agua. El plazo 1200 horas para todos los casos, e igual que como se hizo en camiones, el volumen se divide entre el rendimiento y eso se divide entre el tiempo total disponible. Eso nos deja 1.58, 0.98, 1.34 y 0.70. O sea, el procedimiento es muy similar al de los camiones. Se suman estos tiempos, se suman estas cantidades de pipas que aparecen aquí. 4.6 igual a 5 pipas, o sea que aquí se está desperdiciando 0.4 de pipa. Ahora pasemos a la de 10.000 litros. Pues es el procedimiento igual, tiempo de carga. Aquí si viene, mire, especificado, nada más que aquí en este caso son 10.000 metros cúbicos entre 480, 20.83 minutos. El tiempo fijo 1.5 minutos. Ya saben ustedes de dónde sale. El tiempo 2, este caudal JV es el caudal de llenado para la bomba de 3 pulgadas, 480 litros por minuto. Perdón, tiempo 2 es el caudal de vaciado, 500 litros por minuto. Entonces son 10.000 entre 500, da exactamente 20 minutos. Aquí está el tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Y de acuerdo a los datos que se dieron, para el tiempo de acarreo, la velocidad es de 30 kilómetros por hora y de retorno 40 kilómetros por hora, de acuerdo a las condiciones de la obra y del camino, y también de la distancia. Acuérdense que son las mismas tablas que para camiones. Y aquí están desglosadas las distancias, porque me interesaba ver esto. 1125 metros es de la fuente de agua al sector A minúscula, que es de terraplén. Recordemos que solamente se van a regar los terraplenes, nada más. 1500 metros al sector B. 1750 metros al sector C. Y 2250 metros al sector D. Esas son las 4 distancias que teníamos en el caso anterior, pero en el caso anterior no estaban desglosadas. Aquí sí están. Aquí está el cálculo de la eficiencia, 0.54, y se forma la tabla. Solamente que aquí
son 10,000 litros y se coloca el factor de eficiencia, tiempo 1, tiempo fijo, tiempo 2 y el tiempo de acarreo y de retorno, pues de acuerdo a las velocidades y a las distancias. Aquí están las operaciones, donde ya lo explicamos para el caso anterior. Aquí se hace de la misma forma y se obtienen los tiempos de ciclo para cada una de las distancias. Aquí está el tiempo de ciclo y se obtiene el rendimiento, multiplicando la capacidad del tanque por el factor de eficiencia por 600 entre el tiempo de ciclo. Y resultan los rendimientos para cada una de las distancias. Y aquí están los volúmenes, que no cambian con respecto a la tabla anterior. Obtenidos de la tabla de volúmenes y distancias de acarreo de agua. El plazo. Entonces sería el volumen entre el rendimiento entre las 1200 horas. Recuerden esa operación. Luego la pueden verificar con sus calculadoras para que chequen que aquí efectivamente es 1.54, 0.95, 1.29 y 0.67. Al sumarlos, todas esas cantidades de pipas, tenemos 4.45, que son 5 pipas. Aquí se están desperdiciando 0.55 de pipa. Vamos a ver en el caso anterior cuánto se estaba desperdiciando. 0.4. Se desperdicia menos en la pipa de 8000 que en la pipa de 10,000. También se hace una tabla resumen, como en el caso de los camiones. Pipa de 8000 litros, el número de pipas 4.6 da 5, 4.45 da 5, pero sucede que aquí se desperdicia 0.4 y aquí se desperdicia 0.55, por lo tanto deben ser 5 pipas de 8000 litros. La pregunta que siempre viene es, vamos, se están tanto en camiones. En camiones, vamos a ver. Dijimos que iban a ser 4 camiones de 12 metros cúbicos. Y que iban a ser 5 pipas de 8000 litros. La pregunta que viene es, ¿siempre se van a utilizar todos los camiones y todas las pipas? Y la respuesta es no. Porque en algunos, como se va a trabajar un solo frente a la vez, entonces en algunos casos se va a utilizar menos, pero cuando estemos trabajando en algún bloque o en algún frente que requiera la capacidad máxima instalada, pues sí se requerirán hasta 5 pipas. Por eso, cuando se hace esta tabla, al final hay que hacer esta tabla que se llama tabla de resumen de equipo elegido. Así le vamos a poner.
tabla resumen de equipo elegido con 3 columnas. En la primera columna la descripción del equipo, en la segunda marca y modelo, en la tercera el número de equipos elegidos. Es un cargador frontal, perdón, es un tractor Caterpillar D8R 1. Es un cargador frontal Caterpillar 938H. Es una mototraila Caterpillar 623G. Debe ser una motoconformadora Caterpillar 140H. Y un biprocompactador CB534D. Luego se ponen camiones de volteo, marca Mercedes-Benz de 12 metros cúbicos, que fueron los que elegimos. Y aquí en el número de máquinas se van a poner conforme se vayan requiriendo. Pero ya sabemos que no van a pasar de 4. O sea, tenemos que alistarnos con que lo máximo que vamos a necesitar serían 4. Y pipas Ford de 8000 litros conforme se vayan requiriendo hasta llegar a un máximo de 5 pipas. Es decir, nos tenemos que prevenir hasta una capacidad de 5 pipas para poder conseguir rentar o prevenirnos si es que las tenemos con 5. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? No, yo no, profe. No, profe. No, todo bien. Bueno, el video estará listo mañana